Buenos días a todas y a todos. Durante esta semana vamos a conocer cuál fue el desenlace del siglo XX. Recuerden que la primera mitad de este siglo estuvo protagonizada por dos guerras mundiales que con sus consecuencias van a configurar el nuevo orden que se va a establecer durante la segunda mitad, que va a estar copado prácticamente por la Guerra Fría. Sin embargo, cuando este conflicto acaba, acudimos a un batiburrillo de cosas que deberíamos comenzar a ordenar y a periodizar, ¿vale? A ponerlas en un contexto. Por ejemplo, ¿les suena Martin Luther King y su lucha contra la segregación racial? ¿Les suena el 11S? ¿Les suena el mayo del 68? ¿O el ascenso de China, de Japón, de India, de Brasil en el panorama internacional? Bueno, pues todo esto es lo que va a configurar el nuevo orden mundial al que se van a referir algunos autores y algunos políticos de referencia. Y es lo que vamos a ver aquí de forma periodizada y pausada. En este primer vídeo vamos a acudir a la desintegración del bloque del Este y de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Me acompañan? Pero antes, vamos a hacer un breve repaso por lo que ya conocemos. Recuerden que estábamos hablando de la Guerra Fría, ese conflicto que se desarrolló entre 1945 o 47 y 1991. Consistió, como saben ya, en un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dos superpotencias que se repartieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. De forma paralela, se desarrolló el proceso de descolonización, a partir del cual surgieron nuevos estados que, como saben, siguieron dependiendo económicamente de sus antiguas metrópolis, dando lugar a una nueva forma de dominio que conocemos como el neocolonialismo. Estos estados se alinearon en 1955 en la Conferencia de Bandung, que supuso un hermanamiento y un camino de oposición a la división del mundo en dos bloques, surgiendo así un tercer bloque neutral, un término que vamos a entrecomillar, conocido como el de los países no alineados. Pese a que no hubo, como decíamos, una confrontación militar entre estas potencias, de forma indirecta sí que contribuyeron a alterar los órdenes mundiales mediante su decisiva intervención en conflictos que se desarrollaron en terceros países. La Guerra Fría se manifiesta así de formas diversas que hemos estado trabajando, mediante la creación de todo un aparato propagandístico que servía para justificar la preeminencia de cada bloque con respecto al otro. También mediante el telón de acero, división imaginaria, y el muro de Berlín, que se convertiría en el principal símbolo físico de esta polarización del mundo. Sin olvidarnos, por supuesto, de la carrera espacial, que también se ha convertido en un hito de la Guerra Fría. Con todo, la Guerra Fría no es más que el nombre con el que denominamos a la etapa de tensión y de relaciones internacionales que predominó entre 1945 y 1991, es decir, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Unión Soviética. Una vez hecho este pequeño repaso de la Guerra Fría, de lo que significa este conflicto, vamos ahora a conocer cómo acaba. Y como saben todos, acaba con la desintegración de la Unión Soviética. Recuerden que el comunismo trató de consolidarse como una alternativa social, económica y política al capitalismo. A partir de Rusia se extendió a otros países como son la Europa Oriental con la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, etcétera, o China. Este sistema se basaba en buscar un rápido desarrollo de la industria y en una planificación estatal de la economía. Es decir, el Estado va a intervenir en la producción, en los precios frente al libre mercado capitalista.
Este modelo vino bien durante los años 50 y los años 60, pero a medida que se avanzaba hacia la década de los 70, comenzó a mostrarse ya ineficaz. Surgen entonces problemas como el desabastecimiento de la población y la rigidez de la burocracia, que lo que van a hacer es impedir que la producción se ajustara a la demanda. Para estas mismas fechas habían comenzado ya algunas revueltas en lo que viene siendo la Europa Oriental, en algunos países de la Europa Oriental, que pedían una reforma del modelo socialista, algo que va a derivar en el colapso del modelo soviético. En los años 80 llega al poder Mikhail Gorbachev, concretamente en 1985. Con su llegada a la presidencia, puso en marcha un proceso de reformas económicas y políticas que denominó perestroika, o lo que es lo mismo, reestructuración, que consistía en preservar el sistema socialista, pero liberalizando la economía y democratizando la política. De forma paralela, llevó a cabo una apertura en la vida política y cultural que se denominó la glasnost o transparencia, que supuso una ligera apertura a la libertad de expresión, de circulación de ideas, de prensa y de participación ciudadana en la vida política. Estas muestras de apertura hicieron que los países descontentos con el sistema socialista dieran el paso hacia su democratización y conversión hacia la economía de mercado, multiplicándose mucho más así las protestas. Así fue como se puso fin al bloque del Este, algo que simbolizaron la caída del muro de Berlín, que ya ustedes conocen, del año 89, y la disolución del Pacto de Varsovia, que recuerden que era la alianza militar que mantenía unidos junto a la alianza económica, el Comecon, e ideológica a los países de Europa del Este, en el ámbito de influencia soviética. Y es así, a partir de revueltas, a partir de un sistema ineficaz que se va a ver agravado por la política de apertura y transparencia de Gorbachev, con lo que se lleva al final de la Unión Soviética o al dominio de la Unión Soviética en el bloque del Este. A nivel interno, la Unión Soviética acabó desintegrándose en 1990 por críticas internas hacia ese aperturismo de Gorbachev, que suscitó una crisis económica por las dificultades para acceder a una economía de mercado. Ahí unimos que había un sector del Partido Comunista que no quería llevar a la Unión a esas reformas aperturistas, así como movimientos independentistas que surgieron en varias de las repúblicas que conformaban esta Unión. Recuerden que la Unión Soviética era una estructura federal, es decir, una estructura que aglutinaba a diferentes estados, conocidos como repúblicas. Tenemos, por tanto, un caldo de cultivo que auguraba un agrio final para la Unión Soviética. Tanto es así que a finales del verano de 1991 hubo un golpe de Estado contra Gorbachev que, pese a que falló, fue la guinda del pastel que condujo a la desintegración de la Unión Soviética. En ese momento surgió la Comunidad de Estados Independientes, conocida por sus siglas CEI, de la que pasaron a formar parte la mayoría de las repúblicas que habían pertenecido a la Unión Soviética. Boris Yeltsin se convertiría en presidente de la Federación Rusa, que era la más importante de esta nueva estructura, de la CEI. Sin embargo, esta nueva unión no consiguió consolidarse y Rusia se fijaría el objetivo de superar la crisis económica y consolidarse como una gran potencia, recuperando así su papel en la escena mundial, esta vez de la mano de Vladimir Putin. Por tanto, la llegada de Gorbachev y su nueva política basada en la perestroika y el glasnost llevó a la ruptura del ya fracturado bloque del Este y a la desintegración de la URSS, que fue sustituida por la CEI, de la cual la Federación Rusa era la más importante.
pero que sin embargo no se consolidaría, dando lugar a un nuevo mapa en Europa. Destacamos dos cambios en estas nuevas fronteras. Alemania se va a reunificar tras la caída del régimen comunista en el 90. Checoslovaquia se va a dividir en dos estados, República Checa y Eslovaquia, y en Rusia se va a consolidar Vladimir Putin en el poder. De hecho, viene siendo presidente desde 1999 y en 2018 obtuvo más de un 70% del apoyo para renovar en el cargo hasta 2024. Moscú, 25 de diciembre de 1991, 19:30 horas. La bandera soviética es reemplazada por la insignia rusa en el mástil de la Plaza Roja. Ese día dimite el último líder soviético, Mikhail Gorbachov. Luego, en un discurso televisado, le comunica a su pueblo que nadie lo reemplazará. Hoy, 25 años después de que dejara el poder, Gorbachov dice que renunció por el bien de su país. Todavía me emociono por esto. Creo en la democracia y no en el derramamiento de sangre. Por eso dejé el poder. Dimití voluntariamente, algo inédito para un líder ruso. Moscú, diciembre de 2016, 25 años tras el colapso de la Unión Soviética. Es imposible ignorar los vestigios de lo que el consumismo definía como el paraíso de la clase trabajadora. Pero algunas cosas han cambiado desde los tiempos de Gorbachov. Actualmente el Partido Comunista está oficialmente en la oposición, aunque sus líderes no le disputan el poder a Vladimir Putin. Esta comitiva se congregó para recordar el cumpleaños de Joseph Stalin. Los comunistas incondicionales aún defienden su legado y recuerdan con nostalgia el país que perdieron. Si uno compara la Unión Soviética con la Rusia actual y supuestamente democrática, la comparación no es favorable a nuestro presente. Moscú en invierno de 2016. 2 generaciones atrás, la ciudad presenció la caída de la Unión Soviética, aunque pervive todavía hoy en la mente de muchos rusos. Si se les pregunta, muchos dicen que desearían que siga existiendo la Unión Soviética, pero no es un sentimiento fuerte. Yo diría que es más bien nostalgia. A simple vista, Moscú parece ahora una ciudad capitalista. Pero un observador atento puede comprobar que el pasado sigue existiendo 25 años tras la caída de la Unión Soviética.